La idea entonces es esta. Por ejemplo, unidades básicas y derivadas. La idea acá es, en primer lugar, bueno, poner el nombre de la unidad. Sí. Veo que eso si no saben se busca. Y acá lo que me interesa es la formación en unidades de base. ¿Qué significa? El Newton ya está en unidades de base. Sí. O sea, ese ya no tiene problema. Pero cuando tengo el Pascal, que es Newton por metro cuadrado, tengo que reemplazar el Newton por la Por el unidad de ciclo. base. Ah, O correcto. sea, yo lo que pretendo es que esté todo el desarrollo. A ver, o sea, no solo el final. O sea, por ejemplo, en el caso de Pascal, hola Samantha, que te sumaste, es Newton por metro cuadrado. Acá no tengo buen editor, pero no Hola, importa. profe, ¿cómo va? ¿Qué tal? O sea, Newton por metro cuadrado. Entonces uno va a tener que poner, con el editor que corresponde, kilogramo por kilogramo metro por segundo al cuadrado. Fíjense que lo que estoy escribiendo acá no se puede, o sea, eso de poner varias divisiones no funciona. Entonces hay que hacerlo como corresponde. Ahora, si yo tengo, esto a Metro ver, cúbico. vamos a plantearlo por ejemplo acá. En el numerador me queda kilogramo metro cúbico, el denominador segundo cuadrado. Entonces supongamos que yo lo escribiese como corresponde, sería kilogramo por metro a la menos 3, no me he dicho, por No. metro a la 3, por segundo a la menos 2. Ah, eso es lo que quiere. O sea, el desarrollo y el Sí. final. Tiene que Ah, estar, como listo. dice acá, como dice acá, adjuntarse todo el desarrollo hacia el final y Ujú. cuando haya divisores con exponente negativo. Inclusive, este kilogramo metro segundo cuadrado sería kilogramo metro segundo a la menos 2, por ejemplo. Ah, O sea, acá lo que sí, se ahora. busca es que se pueda hacer toda, o sea, no puede existir ninguna unidad que no sea las de base. Por ejemplo, el ampere, vimos que es unidad de base. El ampere es coulomb segundo. Entonces, cuando aparezca ampere, queda ampere. Si aparece coulomb, se pone en función de la de base. ¿Está bien? O sea, la idea se pregunta, por favor, voy a abrir el foro, no la abrí. Se pregunta, etcétera, cualquier duda. Lo importante es que esté desarrollo. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que tener una súper versatilidad en el manejo de las unidades. Por supuesto que luego, después no hace falta, cada vez que lo trabajamos, andar pensando en toda la unidad. O sea, cuando yo trabaje el watt como joule por segundo, no es que yo voy a andar pensando en la unidad de base, pero sí cuando tengo que trabajar con cuentas, tengo que poder remitirme en la unidad de base para hacer las simplificaciones que corresponden. Entonces, hola Estefanía, estamos explicando la actividad esta que está aquí, que ya creo que viste también. Entonces, ¿cómo sería? Resumiéndolo. Cada unidad deberá llegar a las de base completamente. O sea, en base a las que puse las 4 unidades de base, kilogramos, metro, segundo y amper. O sea que acá el mol, la candela y el Kelvin no están. Porque son las unidades que menos derivaciones tienen esas tres. La candela es exclusiva de iluminación, el mol prácticamente de química y de física del átomo. Y el Kelvin no tiene demasiado, o sea, no tiene desarrollo. Son unidades prácticamente agregadas. Las unidades más fuertes de la física son el kilogramo metro segundo cuadrado. Y segundo, para algo se llama el sistema MKS, metro kilogramo segundo. El ampere es muy importante cuando entremos en electricidad. Fíjense que inclusive en los sistemas ingleses, sistemas de los Estados Unidos, ellos no usan metro kilogramo segundo, sino
pulgada, libra, segundo. El segundo es universal, ¿no? Son pulgadas y libras. Pero cuando entran al sistema electricidad, van al MKS. Usan el volt, usan el ampere. Existiendo otras unidades, por ejemplo, en el sistema CGS, en lugar de utilizar el Coulomb, se usa la unidad electrostática de carga, pero no tiene sentido. O sea, fíjense que si en países como Estados Unidos, que no usan el sistema MKS en general, o sea, una parte nada más, usan el volt, y el volt se desarrolla perfectamente en unidades del sistema internacional. Es lo que yo quiero que hagamos. O sea, tengo que llegar acá una línea de unidades. Profe, ¿cómo hacen para desarrollarlo? O sea, Lo adoptan. No, pondrán, evidentemente, le pondrán la equivalencia a la unidad. O sea, vos fíjate que, por ejemplo, el volt es watt sobre ampere. Hay mucho más, pero ya en el watt aparece el joule. Y en el joule aparece el newton. Entonces, y aparece el metro. Entonces tendrán que poner las equivalencias con unidades propias de base. Eso es parecido a cuando, por ejemplo, en potencia, lo vamos a ver un poquito en la próxima unidad. Nosotros vamos a ver la próxima unidad, energía y potencia, pero no de un punto de vista orgánico de la física, sino de un punto de vista más general. ¿Por qué? Porque la potencia, la energía se usa en montones de ámbitos, no solo en la física. Nosotros vamos a llegar a la energía a través de la física el año que viene, a través del trabajo y las energías mecánicas. Pero es mucho más amplio el tema de la energía que vamos a ver en la próxima unidad acá en Areal. Ahora, cuando trabajamos potencia, por ejemplo, la potencia, la unidad que utilizamos nosotros, en general es el watt. También se usa la kilocaloría por hora. Pero hay dos unidades de potencia muy utilizadas, que son el HP y el CB. Bueno, el HP y el CB tienen un valor similar. Fíjense que el HP, el CB son 735 watts y el HP son 745,7 watts. Pero los dos se pueden expresar cada uno en unidades de su propio sistema. Entonces, evidentemente, me imagino que usarán una equivalencia. Realmente nunca busqué, voy a mirar bien, si tienen algún acceso a una justificación del volt desde el lado de su propio sistema, o qué unidades utilizaron antes del volt. Yo, como les decía, por ejemplo, el volt se desarrolla perfectamente en unidades del sistema internacional. Entonces, ¿más o menos entendieron en qué consiste esta actividad? Pero no siempre tienen la misma medida, ¿no? El volt, por ejemplo, creo que en Brasil o en Paraguay tienen otras unidades, ¿o no? No, ¿a qué llamas eso? ¿Estás hablando de la diferencia de potencial o del volt? Claro. No, es otra cosa. A ver, Es otra cosa. la diferencia de potencial que vamos a ver el año que viene, bastante bien profundo, va a ser bien en segundo y tercero. Nosotros vamos ya mucho en electrodinámica, es la energía por unidad de carga. O sea, la diferencia de potencial es una expresión de energía por unidad de carga. Es la energía que te puedo dar por cada carga que pongo en movimiento. Entonces, en los cables, la carga la aportan los electrones libres. Entonces, cada volt, por ejemplo, un potencial de 1 volt te da un potencial de 1 joule por coulomb. ¿Qué significa eso? O sea, una energía, mejor dicho, una energía de 1 joule por coulomb. ¿Qué significa eso? Que te va a dar una cierta energía para moverla la carga. Entonces, en Argentina, por ejemplo, utilizamos un potencial alterno en los enchufes de mi casa de 220 volts. En Brasil y en Argentina y otros países, 220 volts. En otros países usan 110 volts. Inclusive en Argentina no usamos 110, pero en Brasil tienen las dos. Hay lugares donde hay 110 y lugares con 220. Una batería de auto, 12 volts. Las pilas, 1,5. No significa que el volt como unidad tenga otra definición, sino que son diferentes potenciales que tienen por país. Uno se preguntaría, ¿por qué tienen diferentes potenciales por país? Y es de acuerdo al desarrollo que tuvo cada país. O sea,
se fueron desarrollando. Eso pareció por qué existe el metro y la pulgada, por qué existen los trenes trocha ancha y trocha angosta, por qué las fichas hembras de los enchufes y la ficha macho son diferentes en cada país. Bueno, eso fue como se fue dando el desarrollo. Lo que pasa es que es muy difícil, una vez que un país llega a un nivel de desarrollo, hacer un cambio. Inclusive, en Estados Unidos se están mutando al sistema métrico. Inclusive muchas envases traen la medida en sistema de ellos y sistema métrico. Inclusive, por ejemplo, en un capítulo de Los Simpsons, el abuelo Abraham Simpson se queja justamente de que su auto mide en kilómetros y no sé qué, y él quiere medir el sistema de él. Entendamos que es muy difícil cambiar. Imagínense que acá se cambiaron los enchufes hace bastantes años. El enchufe de la pared eran 2 agujeritos redonditos. Todavía existen esos enchufes. Todavía hay lugares que están. Se cambió y no se llegó. Inclusive el cambio fue para poner la toma tierra. Pero en la mayoría de las casas se sacó el que había y se puso el nuevo, sin hacer la conexión de toma tierra. La mayoría de las casas viejas, sobre todo, si vos abrís ahí, no hay ningún cable verde adentro, que es el cable de toma tierra. Y, profe, ¿en qué interfiere el tema de que las patitas sean redondas o que estén inclinadas? Ninguna, nada, absolutamente nada. Las ¿Pasar patitas... la electricidad es lo mismo? No, es exactamente igual. En realidad, las patitas mismas, espérame, puedo sacar esto. Las patitas mismas es lo mismo que si yo pelara el cable y lo meto adentro. O sea, Claro. es simplemente conectar el cable. No tiene importancia. Fíjate, por ejemplo, que los enchufes europeos, a ver, todos los enchufes tienen que ser 3 patas, salvo en artefactos. Fíjense, yo tengo una impresora Epson nueva, compré hace muy poquito, tiene 2 patas, no tiene cable de tierra. ¿Por qué? Porque son artefactos que vienen ya internamente con la protección a tierra. Mejor, no descarga a tierra, sino una protección interna que evita la posibilidad de que tome tierra. ¿Saben qué significa lo que digo, toma de tierra? Ya viene bien. Yo tengo entendido como que no va a la térmica, va directamente a la electricidad que viene. No, la toma de tierra es así. Forma de descarga a tierra. Nosotros vamos a ver bien el año que viene eso, pero el punto es que vos, tu circuito eléctrico, cuando vos enchufás, tiene un vivo y un neutro, o un positivo y un negativo, si es corriente continua, y se produce la corriente, la circulación va por ahí. O sea, yo no necesito que tenga tierra. El problema que tengo es que si mi cable está pelado, o tengo, por ejemplo, un cable mal conectado dentro de una heladera, por ejemplo, y alguno de los cables toca la carcasa de la heladera, se produce lo que se llama una descarga hacia tierra. O sea, la tierra es un gran conductor. Entonces, si yo tocase la heladera, donde hay un exceso de carga, esa carga se vendría por mi cuerpo hacia la tierra. Entonces, ¿cómo se soluciona? Conectando ese artefacto expresamente a tierra, de manera de que si yo lo toco no va a venir por mí porque tiene un camino mucho mejor. La corriente tiene el hecho de que va por el camino más fácil. Entonces yo le pongo un buen camino a tierra, no viene por mí. O la otra solución, como tiene por ejemplo la impresora que acabo de mostrar, que el artefacto esté preparado de tal manera que no haya ninguna posibilidad, salvo que yo lo tire al piso, lo agarre a martillazos, de que un cable interno que conduzca electricidad toque la carcasa. Cosa que en los viejos no sucedía. Inclusive, en viejas casas, los lavarropas se conectaban a la canilla del lavadero, a tierra. Sí. Acá tenemos 2 cosas. Primero, eran caños de metal. Hoy ya no tendría sentido porque son de plástico. Y segundo, el lavarropas, que a veces uno de los problemas graves que tenemos como seres humanos es pensar que nuestra realidad es toda la realidad. Todavía sigue existiendo, pero cuando yo era chico, todos los lavarropas, todos, eran comunes, de tambor, que era un gran charco de agua, donde vos ponías la ropa y la removías nada más. Entonces vos apagabas el lavarropa y uno se metía adentro a sacar una sábana todo mojado, la escurría. Era un caos.
Y uno dice, ¿por qué no lo desenchufás? Porque a veces el enchufe estaba atrás del mueble. No había forma de llegar. Entonces era muy peligroso. Hoy, Sigue en habiendo. general, ha habido una gran invasión, entre comillas, de lavarropas automáticos, donde ya no tengo tanto riesgo. ¿Por qué? Porque lo abro y la ropa en general está seca. Lo voy a repetir que siguen existiendo los otros modelos de lavarropas. No estoy siendo ciego y diciendo que todo el mundo tiene acceso a lavarropas automáticas. Pero si no tenés esa conexión a tierra, un lavarropas viejo, tendrías que hacerlo. Es compleja, porque la mejor conexión a tierra sería cavar una jabalina de cobre, 1 metro. Son complejas las conexiones a tierra. Son complejas. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las casas no la tienen. Pero, Entonces, profe, ¿para eso no está el disyuntor también? sí, el problema del disyuntor que Es tenés que mejor. tener una muy buena instalación eléctrica. Ah, Si la instalación empieza a tener problemas por algún lado y no está bien regulada, que te la revise perfecta, podés empezar a tener que el disyuntor te salta cada 2x3. Eso pasa a veces también. Eso pasa. Inclusive hay lo que se llama protectores de tensión. Yo había puesto en mi caso un protector de tensión global de toda la casa. Pero como la tensión que recibimos no es muy estable, cada tanto, pum, te cortaba la luz. Por eso es importante también enseñar las seguridades eléctricas. Eso lo vamos a ver todo el año que viene. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? La segunda actividad, que también está cargada, que ahora les voy a mostrar, pero un poquito lo voy a... Son 2 actividades. Mientras tanto, les recuerdo Sí, lo que igual dije. que física. ¿Qué le pasa, profe? No, pero son Nos chiquitas, está dando. son muy simples esas actividades. Mirá qué linda esta actividad también que son. Sí. Mirá, una divinura. Aprovecho para recordarles o decirles a los que no estaban que voy a tomar un pequeño parcialito el 30 de septiembre. Como la materia es promocional, sacando un 7 en ese parcialito, ya vamos promocionándola. ¿Esta, Sobre profe, esto, Ariel? ¿cómo? A partir de ahora, ¿no? A partir de lo que estamos viendo. Unidades, porque la anterior se validaba con el trabajo. Bien, genial. Porque en el fondo la idea del trabajo no era tomarte de memoria o de rápidamente algo que yo lo que quería era que sea operativo. Eso me hace acordar, yo siempre, o sea, es bueno cuando que en terciario trabajemos docentes que hemos tenido larga experiencia en secundaria, porque no solo brindamos contenido, sino nuestra propia experiencia. Yo me acuerdo hace muchos años, años y mega años, trabajaba cuando empezó la informática. Cuando empezó informática en las escuelas lo dábamos profesores de matemática, porque no había profesora de informática. Yo me acuerdo que empecé a trabajar en informática. Y antes del Word, está lo que se llamaba WordStar, que era un editor para trabajar, pero trabajaba en HTML. Entonces uno, si quería subrayar, por ejemplo, cuando estabas escribiendo un texto, introducías un control-S, el texto, otro control-S, entonces el texto quedaba lleno de controls, y cuando vos lo imprimías, el programa traducía a la impresora que ese control-S era subrayame esta parte. Bien, ¿a qué traigo esta anécdota? El hecho que ese WordStar traía arriba de la pantalla, en 4 renglones, una serie de comandos básicos. Por ejemplo, el control-S. ¿Para qué? Para que cuando uno trabajase no tuviese que saber todo de memoria lo que hacía, sino que supiese operar. Yo recuerdo que me quedó siempre grabado, la profesora que era jefa de departamento vino un día muy contenta a decirnos: conseguí un WordStar que tiene las instrucciones en inglés, así los alumnos no pueden copiarse de ellas. El primer punto era que tendría que ver, de última, leía luego más o menos lo que decía en inglés. Y la otra era que no era copiarse. Yo quería que el alumno sea capaz de darle un texto y hacerle todo lo que pedía, no que lo sepa de memoria. ¿Cuál era la gracia? Así que bueno. Entonces, acá sería la otra. Nosotros vimos los prefijos del sistema internacional. Los voy a compartir de nuevo. Esperen que también se los subí. Lo puse directamente como imagen para que los tengan a mano. Dentro de archivos. Díganme ahora cuando lo abro si lo ven, porque nunca sé si están viendo. No, porque me parece que habrá otro. Sí, lo ven, ¿no? ¿Están viendo? Sí, ahora sí.
Bueno, acá están los prefijos. Estos prefijos, o sea, en realidad yo ya dije, hasta tera y desde pico hay que conocerlos, porque en eso sí hay que saberlos de memoria, porque es de un uso diario. No puedo cada vez que yo tenga un trabajo, un paper, un libro, una información, tenga que andar yendo a buscar qué era la M mayúscula o qué era la G mayúscula. Ahora, después de tera para arriba y de pico, hasta femto diría yo. Hasta femto también se usa. En el átomo se usa mucho el femto. ¿Por qué? Porque los tamaños del átomo están del orden de los 10 a la menos 15 metros, justamente. O sea que son importantes esos. Entonces, la idea es poder trabajar. En general, no vamos a trabajar hecto, deca, deci, centi, no nos interesan. Porque esos son de uso diario. Uso en ciencia prácticamente no se usan, salvo en algún caso específico que yo no lo quiera usar. Ahora, entonces, ¿a qué va esta actividad? Claro, el trabajo. Este trabajo va simplemente a transformar con la unidad esta, a pesar de que G no es de base, la de base es Claro, por kilogramo, eso. usemos el gramo Sí. ahí, usemos el gramo, porque es una práctica, nada más. ¿Está bien? O sea, transformarlo en gramos, podría ser para el sistema CGS o lo quiero expresar en gramos, como quiera. Lo aclaro eso. Entonces, ¿cómo hago? Expresar esto de la mejor manera. Vamos a poner otro ejemplo que no sea que esté acá. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo digo 1,85 por 10. Gramos. Vamos a ver en gramos, porque por 10 Sí, a la... así es. Sí. Menos 10 gramos, ¿no? Entonces yo tengo que expresar esto. Con calculadora o como quiera, lo tengo que expresar en una unidad, en algo que me permita trabajar en prefijos. Entonces, Bien. por ejemplo, yo lo puedo trabajar en 185 por 10 a la menos 12. O sea, 185 picogramos. ¿Entendió la idea? O sea, la idea es aprender el manejo de los prefijos del sistema internacional. Esa es toda la actividad. Repetir, ¿Hago otro ejemplo? Sí. porfa. Vamos a poner uno con más. Supongamos 45,83 por 10 a la 8. Vamos a poner ahora, ¿por qué no pongo el kilogramo? Porque les complico más, porque si yo lo pongo en kilogramos, no se puede usar megakilogramos. Ahí está el problema. ¿Entiende lo que digo? No se pueden unir dos. Tendría que pasarlo a gramo y después, usando el Es como prefijo, no. Newton, kilonewton, Sí. una cosa así. Sí. Eso puede entrar. Vamos a ponerlo en Sí. volt, por ejemplo. Volt. ¿No? Entonces yo lo que hago es transformar esto, como les decía yo, con la calculadora o a mano, como cada uno quiera, lo transformo en prefijos. Esto me da, por ejemplo, 4,58 por 10 a la 9 volt. O sea, 4,58 gigavolt. Les digo más, yo podría, ahora se me ocurrió, podría complicar dándoselo en kilogramos, pero primero tengo que pasarlo a gramos y después irme al prefijo del sistema internacional. Lo mismo que si yo hablo en kilowatt hora. No puedo trabajar en mega kilowatt hora. Debería pasarlo a watt hora y después pasarlo al prefijo. Inclusive, esto es interesante porque la mayoría cree que kilo es gramo, no, kilo es 1000, giga es 1000 millones, o sea, los prefijos no están indicando ninguna unidad en particular. Más adelante vamos a hacer cuentas con esto, o sea, ¿qué significa hacer cuentas con esto? Significa tener una expresión, por ejemplo, en watts,
dado en varias cantidades, o sea, en gigawatt, en kilowatt, en megawatt, y tener que llevarlo todo a una, hacer la cuenta y volver y expresarlo como corresponde. ¿Preguntas? Como les decía, yo el 30 voy a tomar el parcialito ese, pero el 23 lo voy a usar de repaso y de práctica de cómo lo voy a tomar. La práctica es con un formulario de Google Forms, o sea, les va a llegar un formulario, se responde, se envía y luego les llega la respuesta. Inclusive en estos parcialitos prácticamente no habrá devolución, la devolución será posterior, no ese día. Pero, por ejemplo, en los finales, que yo creo que van a ser presenciales, si siguen siendo virtuales se hace una devolución. Pero yo creo que de acá a diciembre, abriendo las escuelas ahora completas en septiembre, como están abriendo, lo lógico sería que por lo menos tengamos exámenes presenciales. Todavía no puedo dar fe de eso, no hay ninguna comunicación. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, los ejemplos que, digamos, cómo resolvemos el ejercicio, subir fotos y todo eso, habría que hacerlo, ¿no? En el Para caso del verificar. parcialito, exacto, el asunto es así. Yo les habilito dentro del formulario de Google Forms un lugar donde subir archivos. Ahora, en ese caso a veces hay problemas porque algunos responden, están con el celular dando cam. Por ejemplo, Samantha y Macarena, no sé si están dando cam con el celular ahora, por la forma en que veo la imagen. O vos, Samantha, con el celular, ¿no? Yo estoy con el celular, sí, profe. Por eso. Para los parciales es indispensable contar con una computadora de respaldo. Porque cuando les envío el formulario de Google, con el celular tienen que salir de la cam para abrirlo, no pueden trabajar. Pero para la computadora de respaldo puede ser cualquiera. Por ejemplo, las calculadoras, viejas calculadoras que mandaba el Estado, que todavía mandan esas netbook, tienen el problema de que no soportan el Zoom, pues son Atom. Pero bueno, esa puede ser tranquilamente usada de respaldo para hacer el examen. Ahora, porque el formulario Google lo soporta perfecto. Ahora, si por alguna razón vos hiciste toda una hoja, trabajaste, no lo pudiste enviar en el formulario porque a veces se les complica juntarlo, después, ya que estamos todos en un grupo de WhatsApp, lo mandás por privado, me lo mandás a mí por privado como foto de WhatsApp. Ah, perfecto. A ver, acá hubo todo, cada uno, esto es también ese aprendizaje, ¿no? Recuerden que cuando llegó la pandemia, todos el año pasado, todos empezamos el año para un año presencial, sin ningún problema. O sea, planificamos un año absolutamente presencial. ¿No? Se está hablando en febrero, pero nadie pensó que iba a llegar este caos. Ahora, no hubo ninguna normativa de ningún tipo de reglamentación de las evaluaciones en pandemia. Fue el famoso cada maestrito con su librito. O sea, no se dio ninguna normativa. Por eso yo tomo los exámenes con cam, o sea, quiero ver que estés ahí, y todo se hace en vivo, o sea, yo hago como si fuera un examen presencial, pero uno de cada lado de la pantalla. Pero, por ejemplo, profesores que no ni siquiera se conectan, o sea, les mandan un trabajo y le dan 2 horas para entregarlo, sin conexión. Cada uno hace lo que pasa. Es que yo con esa forma de tomar tengo experiencia personal de gente que me ha requerido ayuda. Usted elige ser bueno, ¿no, profe? No me parece lógico darte un trabajo para que lo hagas en tu casa, yo suponiendo, o sea, uno de antemano obviamente que supone la honestidad absoluta de sus alumnos, pero, a ver, No suponen eso, profe. no, Si lo es que, plantean, no, tenés que no, lo plantear, plantean. tenés que plantear siempre que va a ser derecho y fiel, pero es muy difícil, a ver, la ocasión hace al ladrón, es un viejo dicho, tiene que ver Ah, con esto. bueno, pero si pensamos todo así, profe. Pues yo lo que voy es que si yo te dejo hacerlo en tu casa sin mirar nada de lo que hagas, podés tener tentación.
Es lo mismo. Así que bueno, mi forma de tomar es así. Face ¿Qué to face, manda? ¿está bien? Sí. Bueno, Porque ellos nos conocen a nosotros, profe. Usted sí, puede Claro. confiar en nosotros. sí, confío, pero mejor confiar mirando qué están haciendo. Inclusive, perdón, no te hago ningún control del espacio, no hay que tener que tener una cámara 360. ¡Qué mal! No, no lo hago, digo. Y pero por eso, está pensando todo mal. No, al contrario. Pensando bien, darle la posibilidad de hacerlo perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? O sea que a usted la pandemia no lo cambió para nada. No, tenemos que seguir exigiendo como corresponde. Bueno, yo creo, tengamos fe de que el año que viene lo arranquemos presencial, por favor. Que volvamos a vernos, que podamos estar. No, algunos están diciendo que la pandemia se va a extender 2 años más o menos. Eso dicen, pero bueno, vos fíjate que Sí, ya empezamos la presencialidad en sí. secundaria. Pero porque nosotros somos rebeldes sin causa, porque otros países están cerrando y nosotros estamos abriendo como locos. Sí, no solo eso, estamos abriendo como locos y no sé hasta qué punto, y una cosa sería haber llegado a las escuelas de golpe y digo, uy, mirá, ¿cómo cambió esto? Abrieron más ventanas, hay más No, ventilación, no. Eso hicieron no dibujos en cambia el nada. piso para ubicar los bancos. Inclusive le voy a decir algo que es No. muy, muy importante y nadie lo mencionó. Si yo tengo un aula de 30 metros cuadrados, puedo meter 30 estudiantes. El problema es que tenemos todos bancos de A2. Sí. Lo ilógico sería haber llegado a las aulas y que se hayan adecuado todos los bancos. Y mira, todos bancos de A1, situados en círculos pintados en el piso. Sería espectacular. Ahí diría, mirá, realmente se trabajó. Pero en el fondo, son los mismos bancos de siempre. Sí. Claro, ¿cómo siento 2 en un banco y quiero tener distancia? Entonces no tengo posibilidad, porque por más que tenga el aula, si yo tenía 30 estudiantes, tenía 15 bancos. Y sigo teniendo 15 bancos. ¿Cómo meto 30 en 15 bancos? Sí, Complicado. totalmente. Así que bueno, sigamos peleándola. Bueno, Sí. ¿entendieron más o menos la actividad? Sí, cualquier duda Cualquier duda se pregunta, voy a subir un foro que no puse foro en esta actividad, por si quieren preguntar y si no, pues WhatsApp. Bueno, bueno. entonces ya saben, el 30 tenemos un pequeño parcial. No, pero primero Falta, el pre, si falta no, mucho, falta mucho. Falta. sí. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Buen fin de...